Lo dijo en la primera hora. 7:37 en la mañana. Buenos días a Julio José Prado, ministro de la Producción. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos escuchan. Gracias. Junto a Belkis Sánchez, mi compañera, vamos a generar ¿Cómo está, este Belkis? diálogo. No le había visto. Gracias. Muy buenos días, Belkis, también. Buenos días. Gracias, ministro, por acompañarnos. ¿Cuál es el corazón del proyecto de ley de inversiones cuyo trámite ha comenzado en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, ministro? Sí, Fabricio. A ver, el tema central, el foco de la ley de atracción de inversiones para la generación de empleo es poder, justamente lo que dice el texto, es decir, atraer una gran cantidad de inversión extranjera, generar una atracción de empresas internacionales y propiciar también que las empresas locales en el Ecuador tengan nuevas modalidades para invertir, que puedan contratar más y que se generen más exportaciones de calidad al mundo, es decir, generar un shock de inversiones. Y yo le diría, Fabricio, que tiene tres grandes pilares de esta ley. Un pilar relacionado con la atracción de capitales y el fortalecimiento de las bolsas de valores en el Ecuador para llegar a los mejores estándares internacionales. Un segundo punto de fortalecimiento de la ley de generación de alianzas público-privadas para poder generar ese shock de $30,000 millones en proyectos público-privados. Y un tercer elemento, poder crear una ley de zonas francas moderna, atractiva a los capitales internacionales y locales para generar espacios importantes de inversiones extranjeras y que generen exportaciones muy robustas en el Ecuador. Estos tres son los componentes. En el tema de zonas francas, le pregunto, ministro, aquí es una apuesta que no es reciente, data desde hace tiempo. Se hablaba de Sofragua, la zona franca de Guayaquil, de Soframa, la zona franca de Manabí. Yo no sé si, y creo que también en Cuenca se pretendió, no sé si finalmente se impulsó una zona franca. Yo no sé si esos proyectos germinaron, lograron tener algún avance o en qué contexto los ubicaríamos justamente en medio de este debate, ministro. Mauricio, esa es una pregunta excelente. ¿Por qué ahora sí va a funcionar si en el pasado no ha funcionado? Primero, zonas francas en América Latina y en el mundo existen desde hace al menos 40 años. Las primeras zonas francas se crearon en República Dominicana, digamos, hace cerca de 40 años. Costa Rica y demás también han tenido mucho éxito en este tema. En el Ecuador sí ha habido zonas francas al estilo tradicional, lo que se creó en los años 80, 90, al inicio del año 2000. Las que usted menciona están en esa lista. Y después se cambió el régimen a las sedes, las zonas económicas especiales. Ni las unas ni las otras han generado el impacto suficiente. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque evidentemente no se trata solamente de crear una ley, sino que tiene que acompañarse con un entorno positivo para atraer esas inversiones. Uno no puede crear zonas francas para atraer inversiones y al mismo tiempo decirles a los inversionistas internacionales que no vengan al país, denunciar los tratados bilaterales de inversión, no hacer acuerdos comerciales. Ese es el primer elemento. El segundo es que estamos haciendo una ley de zonas francas moderna como la tienen hoy por hoy Colombia, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica. Esos son nuestros 4 modelos y son con los países con los cuales más competimos hoy por hoy en atraer inversiones de América Latina. Un nivel de incentivo suficientemente buenos, con una estabilidad de largo plazo que permita darle credibilidad, digamos, a este proceso. Y el último elemento, Fabricio, es que las zonas francas antes se creaban solamente por una voluntad política. Se ponía una zona franca por aquí en el norte, otra por allá en el sur, solamente para contentar caprichos hasta en ciertos momentos políticos o incluso politiqueros, digamos, Fabricio. Y eso no tenía ningún asidero económico privado detrás, entonces quedaba la zona franca denominada, armada, pero sin ninguna capacidad de atraer inversiones reales. Ahora bien, señor ministro, buenos días nuevamente. Sobre las alianzas público-privadas, ¿cómo es que se potencian a través de este proyecto de ley? Y lo pregunto porque en el país desde hace varios años atrás tenemos una ley vigente de incentivos para las asociaciones público-privadas aprobada en su momento, pero ¿qué ha pasado desde su promulgación? ¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación de esta norma? Y entonces, ¿cómo es que se potencia este cometido a través de la ley?
Elkis, muy buenos días. Sí, también un tema muy importante. Es decir, no es que no tengamos normativas sobre temas de alianzas público-privadas, pero más bien esa normativa no está a nivel de ley, lo que se requiere para generar esa seguridad de las inversiones que se hacen en asociación público-privada, en concesiones, en gestión delegada, que son de varias décadas. Es decir, estos proyectos son muy grandes, toman 10, 20, 30, hasta 40 años ejecutarlos y requieren esa visión de estabilidad legal. Ha habido cerca de 7 a 8 reformas que se han hecho solamente en los últimos años y eso, en lugar de generar estabilidad en el concepto de alianzas público-privadas, ha ido en detrimento de esas inversiones que pueden ser muy importantes. Entonces, el resultado ha sido que en términos de alianzas público-privadas tenemos a lo mucho, como le decía el secretario Roberto Salas ayer en la Asamblea, a lo mucho 2 proyectos que se han hecho con este mecanismo. Y lo que queremos es poner un portafolio de proyectos de inversión que suma más de 50 proyectos que son cerca de 30,000 millones de dólares. Para lograr ese monto tan grande de inversiones a través de concesiones, de alianzas público-privadas, etcétera, se requiere estas reformas en el proceso. No solo son reformas legales, digamos, para blindar el procedimiento, hacerlo más transparente, con los mejores estándares de seguimiento internacional, sino también operativo, es decir, que el proceso de aprobación de una alianza público-privada sea a través de un comité de alianzas público-privadas muy bien estructurado, pero además mucho más rápido y más eficiente. Así que por ahí van un poco los cambios en ese. Nada más para recalcar, apenas 2 proyectos que se han consolidado bajo esta dinámica de alianzas público-privadas desde la aprobación de la ley en 2015 y con esta serie de reformas que citó. Belkis, se me cortó la primera parte que usted me dijo, ¿me la repite, por favor? Apenas 2 proyectos que se han podido ejecutar de alianzas público-privadas desde el 2015 que se aprobó la ley y luego de esta serie de reformas. ¿Es correcto? ¿Ese es el dato? Es correcto, Belkis, dato que lo ha entregado justamente ayer en la Comisión de Desarrollo Económico el secretario Roberto Salas. ¿Por qué es diferente ahora el proceso? Porque primero, hemos creado una secretaría, ¿no es cierto?, que se encarga, una secretaría independiente, con rango de ministerio, que se encarga de gestionar las alianzas público-privadas. Esto es algo que en otros países ya funciona y lo que va a servir es una especie, digamos, de bisagra. El rato que viene un inversionista que quiere buscar un proyecto público en el cual puede invertir, pues evidentemente hay una coordinación interministerial que hace el secretario Roberto Salas. Este ministerio, que me encargo yo, el Ministerio de las Inversiones también, ¿no es cierto?, se encarga de la promoción extranjera y local de esas inversiones, pero la parte ejecutiva de alianzas público-privadas esperamos que se dé por ese mecanismo, ¿no? Por ahí camina esas reformas de ley. Pero de verdad que es, digamos, muy llamativo que en 7 años de vigencia de una normativa que supuestamente iba a apuntalar la llegada de inversiones y que iba a permitir que el Estado pueda asociarse con el sector privado y que el sector privado corra los riesgos, en 7 años apenas 2 iniciativas. O sea, ¿eso qué significa? Digamos, quiero excluir los 2 años de la pandemia, porque está claro que la pandemia generó una recesión planetaria. Digamos, excluyamos esos 2 años, pero los otros 5 años, ministro, el país no terminó siendo atractivo. A ver, Fabricio, los datos están clarísimos ahí. Durante los últimos 15 años, para no focalizarnos en ningún periodo presidencial específico, en los últimos 15 años, el nivel de inversión extranjera directa de Ecuador es de en promedio 0.7% del PIB. En ese mismo periodo de los últimos 15 años, hay países de América Latina, la gran mayoría, que tienen inversiones frente al PIB de inversión extranjera directa por encima del 3.5%, o algunos como Colombia, Panamá, Perú, por ejemplo, que llegaron a tener niveles por encima del 8% en algunos años durante la última década de inversión extranjera. El Ecuador está realmente bajo en el nivel potencial que podríamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que busca este proyecto? Equiparar esas condiciones en 3 campos: lo financiero, el capital, digamos, a través de las reformas de mercado de valores, la posibilidad de estas nuevas operaciones que se van a hacer a través de alianzas público-privadas y finalmente todo lo que tiene que ver con inversión puramente privada a través de las zonas francas. Entonces, es ahí donde esperamos subir el nivel de atracción de inversiones, generación de empleo, porque estas son empresas que tienen que venir a ponerse en el Ecuador y en base a eso y este nuevo entorno que estamos haciendo también de apertura comercial, de tratados bilaterales de inversión que esperamos comenzar a firmarlos dentro de poco, pues esperamos
compensar de alguna forma lo que ha sido la historia reciente de inversión extranjera en el Ecuador. Ministro, le voy a trasladar una inquietud que una de nuestras oyentes, Carmita Leaga, formula justamente acá. Dice, un asambleísta indicó que si bien hay artículos positivos de la ley propuesta, también existen otros puntos que conllevan a muchos sectores a ingresar a la privatización. Yo le quiero preguntar si ese es el plan, ministro Prado. ¿El plan es apuntalar procesos de privatización en varios sectores considerados incluso estratégicos de la economía, ministro Prado? Fabricio, le traslado lo que ha dicho muy claramente el presidente Lasso en varias entrevistas y me sumo a esas palabras con la claridad con la que ha dicho. El único caso en el cual se va a buscar una venta, digamos, de un activo es el caso del Banco del Pacífico. Ahí podríamos hablar, ¿no es cierto?, de una privatización tradicional, si es que se quiere, que era un banco que era privado, pasó al sector público, es comercial, pero que tiene que ser vendido porque no tiene sentido que el Estado mantenga, digamos, un banco comercial. Ese es el único caso. Todos los otros casos, en los 50 proyectos que yo le he mencionado, que están dentro de los 30.000 millones de dólares de alianzas público-privadas que se pretenden hacer, no son proyectos de privatización, son lo que se llama gestión delegada. Es decir, el activo, el control del tema se puede mantener en el Estado, eso es una figura, y la operación de esa concesión se puede hacer a través de un mecanismo de alianzas público-privadas. En otros casos, digamos, por ejemplo, lo que se llaman proyectos Greenfield, hay inversión privada desde cero. Entonces ahí simplemente en ciertos sectores, como por ejemplo el tema minero, el tema petrolero, por ejemplo, ahí el dueño de los recursos estratégicos es el Estado y la empresa viene e invierte desde cero a cambio de unas regalías. Eso no son privatizaciones, son básicamente esto que se llama esta figura, alianzas público-privadas, concesiones, gestión delegada, y va a quedar absolutamente claro con este proyecto de ley cuáles son las responsabilidades del Estado, pero sobre todo, Fabricio, y quienes nos escuchan, responsabilidades de la empresa privada. Lo que no puede suceder es que aquí, a causa de una alianza público-privada, el Estado tenga que después pagar una deuda por una empresa que terminó incumpliendo algún X y demás, o que no pudo hacer las inversiones a tiempo. Ministro, eso es lo que tiene que hacerse en este lado. Ministro, si bien es cierto, no es su competencia, porque no tiene que ver con el ministerio que usted lidera, pero acá, por ejemplo, me envían una pregunta. De los 10.000 kilómetros de carreteras, ¿qué porcentaje se va a concesionar? Yo no sé si usted está en capacidad de responder esa pregunta, ministro. Sé que no es su ámbito, pero digamos en el contexto de la propuesta legal. A ver, sí, mire, dentro de la propuesta de los 30.000 millones de dólares hay varios proyectos de concesión de carreteras. Esos proyectos los puede encontrar, están abiertos al público. Esa es otra diferencia, Fabricio. Esos proyectos antes estaban cerrados bajo 3 llaves. Ahora cualquier inversionista local o extranjera los puede encontrar. Están ubicados, para que usted mismo los busque, están ubicados en ecuadoropenforbusiness.com. ecuadoropenforbusiness.com. Ahí están publicados los proyectos de esta primera etapa, digamos, porque se están generando muchísimos más en el proceso. Ahí están varios procesos, proyectos, por ejemplo, de infraestructura, de carreteras. Hay carreteras muy largas también en el país, en el norte, en el sur, etcétera, que buscarían y se beneficiarían de una alianza público-privada con el beneficio de esta ley. No sé qué porcentaje representa de las carreteras totales, como usted dice, no es parte de mi cartera, pero sí sé que están varios proyectos que buscarían esas concesiones privadas. En términos económicos, señor ministro, ¿tienen alguna proyección respecto del impacto de esta norma? ¿Hay alguna estimación? A ver, lo que buscamos en términos generales es llegar al menos a duplicar durante los próximos 4 años la inversión extranjera directa. Es decir, si es que ahora estamos atrayendo un promedio en los últimos años del 0.8, 0.9, ¿no es cierto?, que es un poquito mejor de lo que se atraía antes, hace cerca de 10 años, pero 0.8, 0.9% del PIB en inversión extranjera directa, nuestro objetivo sería por lo menos doblar esa cantidad de inversiones, ¿ya? Ese es un objetivo que le hemos puesto incluso en el Plan de Desarrollo Económico del gobierno. Es un objetivo importante, digamos, que no es fácil de lograrlo, pero esperamos hacerlo. Por el otro lado, ¿cuál es el otro objetivo? Los 30.000 millones de dólares. Creemos que este portafolio de proyectos puede ser efectivamente realizado durante los próximos 3 a 4 años, ¿no es cierto? Y esto va a ser parte también de lo que tenemos que impulsar rápidamente una vez que se apruebe esta ley. Ya hay varias empresas internacionales interesadas justamente en iniciar estos procesos de gestión delegada y demás, así que creo que vamos a avanzar muy bien por ahí. Y el otro objetivo es un objetivo bien importante por el lado de la bolsa de valores, que es
unificar las dos bolsas de valores de Quito y Guayaquil, hacer un sistema de mercados de valores que le dé una alternativa a la empresa privada para poder invertir, ¿no es cierto?, y financiarse más allá del sistema bancario o financiero tradicional, y que podamos tener una bolsa que atraiga capitales internacionales y que sirva también como un mecanismo de financiamiento y que utilice al final del día el dólar, Belkis, ¿no es cierto?, como una fortaleza que no lo hemos utilizado en el Ecuador. Ministro Prado, dos preguntas en una. La primera, que me envía igualmente uno de nuestros oyentes. ¿Cómo harían para no cruzarse con la ley de contratación pública y así no evadir los procedimientos? ¿Se puede camuflar un proceso de alianza público-privada para evitar competitividad? Esa es la una pregunta. Y la otra, que me envía igualmente un colega, el amigo Cristian Morales, el Pollo, a quien envió un abrazo, dice: ¿cuándo históricamente Ecuador ha tenido cifras significativas de inversión extranjera? La inversión extranjera no ha llegado a ser significativa en el país a lo largo del tiempo. Yo creo que estas dos preguntas son interesantes en el mismo contexto, ministro Prado. Tenga la gentileza. Correcto. A ver, primero por el lado de la contratación pública. A ver, el sistema de ley de alianzas público-privadas tiene que ser absolutamente transparente y, de hecho, dicho de paso, tiene que ser totalmente auditado por la Contraloría, tiene que estar basado en las leyes, tiene que ser muy transparente porque son justamente, Fabricio, y quienes nos escuchan, contratos de muy largo plazo. Si los hacemos mal, le embarcamos al Ecuador en un problema que no es de este gobierno, sino que se traslada a 2, 3, 4 generaciones. Por eso es que hay que hacerlo bien y tratar de blindarse, ¿no es cierto?, con las mejores experiencias internacionales. Ya existen, tenemos de hecho una asesoría que se está dando a la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, de parte del BID, de la CAF, de los mejores organismos que ya han hecho esto en otros países y que nos van a permitir que evitemos todos estos elementos que se comentan que pueden dar a corrupción, a bypass en las compras públicas y demás. De ninguna forma se busca eso y hay que blindar en este proyecto de ley para que funcione así. El segundo elemento con respecto a la inversión extranjera directa es lo que yo decía, Fabricio y Belkis, ¿no es cierto?, y quienes nos escuchan. El Ecuador durante los últimos 15 años no ha tenido inversiones extranjeras directas fuertes. Quizás la última vez que tuvimos una inversión fuerte por encima del 1.5% del PIB fue cuando se construyó el OCP en el año 2004-2005, si no me falla la memoria, ¿no es cierto? Pero de ahí en adelante no hemos tenido el nivel de inversiones que sí han tenido otros países de América Latina. Entonces, lo que nos hicimos la pregunta al crear esta ley era: ¿qué hicieron esos países antes? ¿Qué hizo esos países, por ejemplo, qué hizo Costa Rica hace 30 años? ¿Qué hizo República Dominicana hace 20? ¿Qué hizo Colombia y Perú hace 15 años para atraer esas inversiones tan fuertes que ellos tienen ahora? ¿Qué está haciendo Uruguay, que ahora ha cambiado su ley justamente muy en la línea de lo que estamos proponiendo para atraer empresas de software, de tecnología, banca internacional y demás? Justamente estos tipos de incentivos. Entonces estamos equiparando incentivos y solo le comento rápidamente cuáles son, Fabricio, para que lo sepan. Una empresa que se coloque o se convierta en una zona franca, que puede ser zona franca multiempresarial o uniempresarial, eso también es una innovación en el proyecto de ley, tiene 10 años de incentivos fiscales, es decir, paga 0 impuesto a la renta, 0 impuestos sobre importaciones de materias primas, aranceles, 0 ISD, y esto está en línea con lo que tienen varios países en América Latina. Y después, a partir del 10º año hasta el 20, que se pueden renovar de ahí en adelante, paga 10 puntos menos de impuesto a la renta, es decir, paga, en lugar del 25, pagaría el 15% de impuesto a la renta. Así ya comienza a tributar, pero no en la misma proporción que tributa. ¿Por qué queremos eso? Porque las zonas francas a nivel internacional han generado y han captado una gran cantidad de empleo de calidad. Esa es la muestra no del Asia, sino de países de América Latina que le he mencionado, y están generando una gran cantidad de exportación, no solo de manufactura, no son solo maquilas, por decirlo de alguna forma, sino solo exportaciones de servicios financieros, de servicios de software, de servicios de telecomunicaciones, de servicios médicos, lo cual es muy, muy interesante para el futuro del Ecuador. Por ahí creo que debería ir ese shock del que estamos hablando, Fabricio. Ministro, si bien esta iniciativa fue presentada por el Ejecutivo, es justamente propuesta del gobierno, y el trámite iniciado en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Desarrollo Económico, ya se empiezan a escuchar algunas voces en torno al contenido de esta propuesta, ¿cuáles pueden ser aspectos que merecen un mayor detenimiento en el análisis y que pueden ser mejorados de cara a lo que ya será la aprobación en los próximos días del informe para el primer debate en el Pleno?
Sí, Belkis, es una muy buena comentario, porque de hecho ayer estuvimos con los ministros Salas, Cuevas, con Francisco Briones de la Presidencia, el secretario de Presidencia, justamente exponiendo el proyecto en la Comisión de Desarrollo Económico. En términos generales, déjeme decirle, y esto es información abierta porque la comparecencia se pasó a todos los medios en vivo, los comentarios fueron bastante positivos. ¿Dónde hay cosas que se pueden mejorar? Por ejemplo, el asambleísta Vinuesa comentó, por ejemplo, que le parece a él que hay que poner ciertos candados a la forma en la que se van a dar los contratos de inversión, los contratos de alianzas público-privadas, que hay que buscar que no sean capitales golondrina los que tienen que venir a través de las zonas francas, sino que sean empresas de carne y hueso que se coloquen ahí. Es decir, nos parece que eso es muy sensato y estamos dispuestos a revisar este tema. Otros temas que hubo preocupación es sobre los temas relacionados con las inversiones, por ejemplo, que se van a hacer en lo que llamamos el tema de los sandbox regulatorio. Aquí estamos proponiendo una normativa muy novedosa que existe ahora en Colombia, que existe en Inglaterra, en Estados Unidos, que es un arenero regulatorio. ¿Qué significa esto, Belkis? Por ejemplo, es un espacio en el cual las innovaciones, por ejemplo, tecnológicas, de software, etcétera y demás, pueden jugar sin que estén sujetas a las mismas regulaciones que cuando salgan al mercado. Es decir, temporalmente se les exime de ciertas regulaciones para que puedan desarrollar sus productos, para testearlos, para pilotearlos y después salen. Entonces explicamos, por ejemplo, ese elemento a la Asamblea. Explicamos también por qué se requiere estas reducciones de impuesto a la renta durante 10 años, qué es lo que significa en términos de sacrificio fiscal, cómo se puede mejorar, por qué tenemos que competir con otros países de América Latina. Y yo le diría, Belkis, que los mayores comentarios estuvieron centrados en el tema que ustedes me han preguntado, el tema de gestión delegada, alianzas público-privadas, la diferencia entre una gestión delegada y una privatización, y darle la tranquilidad al Ecuador de que no se van a vender activos del Estado, sino que se va a lograr esto, justamente una alianza para producir más y mejor, y que no quede endeudado el Estado por encima de sus capacidades, sino que haya un riesgo compartido entre el sector público y privado. Por ahí fueron las principales comentarios, digamos, no diría críticas, sino comentarios de los asambleístas de ayer. Permítanos aprovechar la oportunidad que usted nos está acompañando en la recta final de este diálogo. Dejemos de lado la ley de inversiones. Correcto. Le quiero preguntar su posición sobre algo que, digamos, ayer fue materia de una entrevista en este espacio. En el último tramo del noticiero de ayer, entrevisté a uno de los representantes de los pequeños productores de leche, ubicados justamente en la zona de Machache, en el Cantón Mejía, provincia de Pichincha. Muy preocupados, dicen ellos, por los acuerdos comerciales que se avecinan y la posibilidad del ingreso, del libre ingreso, del ingreso preferente de leche en polvo. Ellos creen que se puede generar una quiebra de este sector, perjudicando a los pequeños y medianos productores de leche. ¿Qué responder justamente a la preocupación de los pequeños y medianos productores, ministro Prado? Mauricio, a ver, importante, podemos hacer un programa entero y me comprometo a hacerlo con ustedes sobre acuerdos comerciales, que de hecho ya hemos conversado con usted en el pasado. Ahora el acuerdo que está más cercano, ¿no es cierto?, que esperamos tener la última ronda de negociaciones del acuerdo con México. En ese acuerdo no entra el tema justamente de los temas lácteos, digamos, son temas que justamente han quedado fuera de la mesa de negociación por las sensibilidades que existen. Generalmente, dentro de los acuerdos comerciales, no solo con México, sino en términos generales, quedan con plazos de exclusión largos o de desgravación largos, o incluso excluidos de la negociación sectores como partes de pollos, partes de carnes o embutidos, ¿no es cierto? Y también los temas generalmente relacionados con el sector lácteo, por el nivel de sensibilidad que tienen. Entonces, con los sectores lecheros, tanto industriales como artesanales, digamos, de todo el país, nos hemos reunido, son parte del cuarto adjunto de la negociación y sabemos cuáles son las líneas rojas. Entonces, o negociamos plazos de desgravación muy largos, ¿no es cierto?, incluso superiores a 10 años en algunos casos, o son sectores que quedan excluidos, ¿no?, de las negociaciones, como ha sido en algunos otros casos de negociaciones que ya tiene el Ecuador. Así que tendremos en cuenta esas sensibilidades, no solo del sector lácteo, sino también de otros sectores que he mencionado en el sector, sobre todo agroindustrial, la cadena avícola, la cadena de partes de pollos, la cadena maicera, la cadena arrocera, la azucarera, por ejemplo, son sectores siempre muy sensibles, así como ciertos sectores industriales con los cuales ya hemos llegado a consensos, sobre todo, por ejemplo, en el acuerdo comercial que está más cercano, que es el de México, ¿no? Así que la tranquilidad de que se van a tomar en cuenta esas sensibilidades para esos productores, Fabricio.
Correcto. Y una cosa adicional, porque usted también estuvo compareciendo, entiendo, el día de ayer en una de las comisiones de la Asamblea de Soberanía Alimentaria en torno al trámite que se da ahora mismo a las reformas a la ley de pesca. Había asentado la postura en el sentido de que las reformas no serían necesarias, se puede mantener la ley en los términos en que está vigente. ¿Es esto correcto, ministro, o cuál es la visión? Eso es absolutamente correcto, Belkis. A ver, mire, ¿cuál es una de las cosas que pusimos ayer y para las que fuimos llamados a la Comisión de Soberanía Alimentaria? Se quiere hacer una reforma a la ley de pesca que fue emitida en el año 2020 y cuyo reglamento de pesca lo acabamos de emitir el día viernes pasado. Es decir, una ley muy nueva con un reglamento que tiene menos de una semana. Y se pretende hacerle cambios a esa ley y evidentemente después al reglamento. Lo que nosotros hemos dicho, la Unión Europea en el año 2019 nos impuso lo que llamamos una tarjeta amarilla por un mal manejo del control pesquero, por la falta de una ley pesquera actualizada y por la falta de un reglamento que controle justamente todos los temas pesqueros que se hacen en el Ecuador y que asegure la calidad, que asegure las exportaciones, pero sobre todo con buena trazabilidad y sostenibilidad. No se puede cambiar la ley porque eso significaría que vamos en contra de las propuestas internacionales que ha acordado el Ecuador hacer para salir de la tarjeta amarilla y significaría un retroceso que nos podría llegar a paralizar, óigame bien, Belkis y todos, paralizar las exportaciones pesqueras a la Unión Europea primero y después evidentemente con sanciones en otras partes del mundo. Pero no se suponía que con la aprobación de la ley salíamos de la tarjeta amarilla, ministro. Es parte del proceso, ¿no es cierto? Dentro de las acciones que estamos llevando, que son cerca de 80 acciones, más de 100 en realidad, acciones prioritarias de diferentes niveles, había dos elementos que son los más importantes. Primero, ley de pesca. Segundo, emisión de reglamento, ya tenemos de estos dos cumplidos, el reglamento acaba de salir el viernes pasado, y el resto son temas internos, operativos, de trazabilidad, de seguimiento, y ahora, Fabricio, lo que estamos esperando es que venga la Comisión Europea de Pesca, que se llama la DG Mare, que esperamos que venga en el mes de mayo, seguramente nos han anunciado por pandemia, se han atrasado un poco, y nos haga una evaluación. Si salimos bien en esa evaluación, como esperamos hacerlo como país, si es que no reformamos la ley de pesca, etcétera y demás, si no, ahí sí vamos a tener problemas, pues esperamos que hacia final del año ya estemos saliendo de la tarjeta amarilla. Así que esa es una línea roja, Fabricio. Imagínense ustedes el riesgo para todo el sector pesquero y acuacultor nacional si es que nos cierran las exportaciones hacia la Unión Europea. Sería una crisis de dimensiones devastadoras para el sector y eso es lo que hemos dicho tanto nosotros desde el gobierno como lo ha repetido muy claramente el embajador de la Unión Europea que estuvo invitado ayer conjunto con el representante de la FAO sobre este tema para hablar técnicamente sobre lo que significa esto. Entonces, eso fue lo que sucedió el día de ayer. Y además, mucho más, Fabricio y Belkis, en línea con lo que está sucediendo con Rusia y los cambios que tienen que darse, tenemos que priorizar el mercado europeo y no poner en riesgo lo que ya tenemos en ese mercado. Ministro, la ley de pesca fue promulgada o publicada en el registro oficial en el 2020. ¿Recién se aprobó el reglamento? ¿2 años después, más o menos? Sí, claro que sí, Belkis, estuvo atrasado. Bueno, porque requería un procedimiento, primero venía desde el gobierno anterior, evidentemente debía haber salido en el gobierno anterior, pero entendemos sobre todo que por pandemia las reuniones que tenían que darse incluso a nivel internacional y local de consenso con todos los grupos de interés, trabajo con la FAO, con la DG Mare, con los sectores productivos, no se pudieron hacer a tiempo. Por eso es que estaba casi que todo por hacer en términos de reglamento cuando nosotros iniciamos el gobierno hace cerca de 9 meses. Y en estos 9 meses nos hemos dedicado a hacer y poder poner en punto ese reglamento. Ya está publicado, se lo hizo el día viernes pasado con el presidente, así que eso ya está cumplido. Ahora tenemos que seguir con lo que llamamos el proceso de competitividad de pesca que nos lleve a salir de la tarjeta amarilla. Hay varios elementos ahí, temas todavía regulatorios, normativos, pero sobre todo de mucha tecnología que se le está metiendo, por ejemplo, al seguimiento de las descargas pesqueras, a los controles pesqueros y demás, y eso está avanzando. Tenemos un avanzado, le podría decir, Belkis, alrededor de un 70% y nos falta 30% para poder salir, ojalá, de la tarjeta amarilla y regresar a un semáforo verde, llamémoslo así. Lo que no puede suceder en un caso es tarjeta roja. Eso no va a pasar en nuestro gobierno, nos estamos asegurando de que eso no suceda. Ministro, lo último, ¿qué pasó con la ley, o diga, con el reglamento para la aplicación de la ley de economía circular?
Ese está pendiente. Estamos avanzando en un consenso con varios de los sectores productivos. Está bajo nuestro viceministerio de Industrias, lo estamos trabajando justamente con el Ministerio de Economía también. No le puedo dar una fecha sobre eso específicamente, pero sé que la estamos trabajando. Sí. Correcto, ministro. Gracias por el tiempo. Muy amable. Muchísimas gracias, Fabricio Belkis. Un gusto estar con ustedes esta mañana. A usted, ministro Prado, Julio José Prado, ministro de la Producción, conversando aquí en A Primera Hora sobre el proyecto de ley de inversiones, las alianzas público-privadas, las zonas francas. Le hemos preguntado también sobre las preocupaciones de los pequeños y medianos productores de leche, el tema de las reformas a la ley de acuicultura y pesca y, por cierto, también un pendiente que tiene el Estado ecuatoriano, que es el reglamento para la aplicación de la ley de economía circular. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.